el reino es hoy. El reino es hoy. ¿Ok? Ahora, hasta el momento habíamos delineado un esquema de reino que hacía referencia al futuro. De hecho, si tú recuerdas la enseñanza pasada de la semana de hace 15 días, se tituló El reino es futuro. Sin embargo, nuestra enseñanza del día de hoy se titula El reino es hoy. Ahora, para tener un repaso muy breve de lo que ya hemos visto, permíteme compartirte el siguiente esquema. La historia de la humanidad empieza con la creación, que se representa con una letra C, y avanza hasta alcanzar la era presente, la era de la iglesia. Es la era que estamos viviendo actualmente. Pero esta era va a terminar con un evento sobrenatural y poderoso que conocemos como la parusía. La parusía es una palabra griega representada por la letra P, que significa o que representa la parusía, la venida del Señor Jesucristo. Es lo que todos los cristianos anhelamos y esperamos con todo el corazón. Ahora, esta parusía iba a desencadenar la resurrección primera, representada con la R1. Y a partir de ese momento la historia es elevada, ¿no? Ya no está, si te das cuenta, ya no está en la misma línea que empezó con la creación y continuó con la era presente, sino que la elevamos a un plano superior, porque en esta era venidera, que empieza con la parusía o la venida del Señor, íbamos a experimentar una realidad mejorada, una realidad perfecta para todos aquellos que fueron seguidores genuinos del Señor Jesucristo, ¿ok? Ahora, esta era venidera empezaba con la parusía, pero tenía como acto seguido lo que conocemos como el milenio. Apocalipsis capítulo 13 nos habla de un periodo de 1000 años, y no sabemos si son 1000 años literales o 1000 años se refiere a un periodo largo de tiempo, pero por ahora consideremos simplemente lo que Apocalipsis dice, el periodo del milenio, que vendría a ser un largo periodo de tiempo caracterizado por el reinado terrenal de Cristo Jesús, junto con su iglesia que resucitó en la resurrección primera y que ahora gobierna en la tierra con él. ¿Ok? Ahora, para que este milenio empiece, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13 que Satanás tenía que ser atado durante este mismo periodo de 1000 años, pero que sin embargo después de este periodo Satanás iba a ser desatado al finalizar el milenio para tener una última confrontación con el Señor Jesucristo, en donde finalmente sería derrotado y echado, mejor dicho, al lago que arde con fuego y azufre, ¿no? En paralelo íbamos a experimentar la resurrección segunda, o sea, de todas aquellas personas que murieron, pero que no tuvieron una relación genuina con el Señor Jesucristo, y pues que tienen que volver a vivir con la finalidad de ser juzgados. Es decir, a todos aquellos cristianos genuinos resucitan en la resurrección primera, reinan con Jesucristo 1000 años, pero a los que no creyeron en Cristo Jesús, a los que fueron rebeldes a su llamado y murieron, resucitarán en la resurrección segunda, pero para ser juzgados. Y luego del juicio final, cada uno tiene su parte, lo que le corresponde, y finalmente entramos en un periodo representado por la letra E, que es la eternidad, ¿ok? Y entonces ese es el esquema que teníamos hasta este momento del reino. Sin embargo, lo que yo quiero anotar aquí es lo siguiente: si todo lo que tuviéramos es este esquema, entonces de lo que se trata sería de una religión basada en promesas. Una religión basada en una expectativa futura, una religión que básicamente consiste en un seguro para el futuro, pero que no significa mucho en el presente. Sin embargo, cuando hemos estudiado la Biblia, vemos que en realidad no es así. Vemos que en realidad nuestra fe no solamente consiste en algo futuro, sino que nuestra fe tiene mucho que ver con una bendición y una experiencia genuina con Dios en el presente. ¿Ok? Permítanme, por favor, leerles Hebreos capítulo 6, versos 4 al 5. Dice la Biblia: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ojo con esto, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea, de la era venidera. Aquí el autor de Hebreos está hablando de la iglesia, ¿ok? Y está hablando de algunos miembros. No voy a entrar en el detalle de la narración, pero cuando se refiere a ellos, él dice que estas personas pudieron gustar del poder del siglo venidero, o sea, del futuro. Hay un poder en el futuro que se puede gozar, se puede gustar en el presente, ¿ok? De hecho,
Gálatas capítulo 1 verso 4 leemos que Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos vivir en el siglo malo? O sea, en la era presente, que es en donde Satanás todavía es el príncipe de este mundo, él gobierna, él está como un león rugiente buscando a quien devorar, acechando. Pero ¿cómo podemos ser nosotros librados del presente siglo malo por Cristo? Y el asunto es que la Biblia empieza a dar señales de que ese poder del futuro puede ser experimentado por nosotros ahora en el presente. Así que podemos hacerle una pequeña variación a nuestro gráfico, nuestro esquema. Como lo ves, está ahora sí, ¿no? Empieza con la creación, la era presente termina en la parusía, luego de eso viene el milenio y la resurrección segunda, que finalmente nos lleva a la eternidad. Pero por lo que leemos en Hebreos y en Gálatas, nuestro gráfico podría cambiar un poco y podría tener esta forma. ¿Por qué? Porque desde el tiempo en que Jesús vino a la tierra y resucitó, que está simbolizado por esta R de color amarillo, ya podemos experimentar el reino de Dios. Si tú recuerdas cuando Jesucristo vino al mundo, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. De hecho, el apóstol Pablo nos escribe en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la pregunta es, ¿cómo podemos vivir en medio de la edad perversa y no conformarnos a ella? Y es muy simple, tenemos que experimentar una transformación interior, un poder del futuro, un poder escatológico que intervenga hoy en la tierra, en la vida nuestra, para poder experimentar este grado de transformación y libertad del cautiverio del pecado, de la esclavitud del pecado, ¿ok? Por eso que puedes ver ahí en una línea punteada que entonces la era venidera y la era presente se traslapan. Nosotros no podemos experimentar ahora la plenitud de la era venidera, pero sí que podemos gustar algunas de sus bendiciones. Podemos empezar a vivir bajo un esquema, bajo una estructura de bendición increíble. ¿Gracias a qué? Gracias a la resurrección de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, Él fue la evidencia de que el reino de los cielos se había acercado. Pero luego de que Él resucitó, ahora todos en la iglesia, todos en la familia de Dios, pueden experimentar la gran bendición de la vida futura o de la era venidera. ¿Ok? De hecho, 1 Corintios capítulo 15 nos explica de que esta resurrección de Cristo, que está representada por la R naranja en mi esquema en pantalla, va a ocurrir de hecho o va a desencadenar de hecho todos los eventos de resurrección en la historia de la humanidad. Es decir, es el principio de la resurrección de toda la raza humana, y esto va a ocurrir en 3 etapas. Permíteme leerte 1 Corintios 22 al 24. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Presta atención con esto. Dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Y entonces podemos cambiar nuestro gráfico de esta forma. De modo que la resurrección de Cristo fue la primera etapa. Por supuesto, la resurrección de Cristo son las primicias. Son los primeros frutos de la gran cosecha que Dios está cultivando, ¿ok? Entonces la resurrección de Cristo fue la primera etapa. Él es la primicia. Él fue el primer resucitado, el primer hombre, porque claro, Jesucristo fue Dios y fue hombre, plenamente Dios, plenamente hombre, ¿ok? Y Él fue el primer hombre en resucitar a la vida nueva. Entonces con esto se concretaría la primera etapa de la resurrección en la historia de la vida humana. Sin embargo, como yo ya te decía, hoy vivimos en la era presente y esperando por la segunda venida de nuestro Salvador, que está denominada con la letra P, que representa la parusía, la venida del Señor. Y entonces en la parusía, la venida del Señor, la resurrección primera corresponde a todos los que son de Cristo, según lo que escribe el apóstol Pablo. En esta resurrección primera no todos van a resucitar.
Yo no sé si tú ya tienes familiares que fallecieron, partieron con el Señor o partieron de este mundo, mejor dicho. No sé si tienes conocidos, todos conocemos a alguien que ya partió de este mundo, pero quiero ser muy claro en este sentido. No todos van a resucitar en la resurrección primera, solo los que son de Cristo. Solo los que tuvieron una relación genuina con Él. Solo aquellos que se arrepintieron, no de la boca para afuera, no solamente de una forma superficial, sino que aquellos que se arrepintieron con todo el corazón son aquellos que son de Cristo. Tú no eres de Cristo simplemente porque repetiste una oración. Tú no eres de Cristo simplemente porque vas a la iglesia. Tú no eres de Cristo simplemente porque te sabes los cantos que transmitimos. Tú eres de Cristo cuando has experimentado un arrepentimiento genuino y sincero y tienes una relación real con Él. Entonces, si tú eres de Cristo, entonces tú eres parte de la resurrección primera y esa es la segunda etapa de la resurrección en la historia humana. Estas personas que resuciten con Cristo en su segunda venida, en la resurrección primera, van a reinar con Él en la tierra durante 1000 años y van a reinar en una condición de cuerpos resucitados. Vamos a reinar en una condición de cuerpos que no están más sujetos al pecado, no están más sujetos al dolor, no están más sujetos al sufrimiento o al hambre. Vamos a experimentar una humanidad transformada por el poder del Señor Jesucristo, por ese poder sobrenatural que viene del futuro a impactar nuestro presente, ¿ok? Y gobernaremos con Él durante 1000 años. Pero la tercera etapa en la resurrección y que culminaría, digamos, toda esta fase del reino, tiene que ver con el final del milenio, ¿ok? En el final del milenio, ya lo habíamos explicado hace un instante, hace unos minutos, pero ahora estoy profundizando, viene la resurrección segunda. La resurrección segunda, en donde todos aquellos que murieron sin Cristo en su corazón van a resucitar, pero ellos van a resucitar para ser juzgados según sus obras. Y ahí a cada quien le va a tocar lo que le toque. Y ahí es donde la Biblia dice que Él va a separar a los justos a un lado y a los injustos a otro lado, y cada uno va a ir a donde le corresponda. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Y luego de esto, la eternidad. ¿Ok? Así que la resurrección de Cristo son las primicias. Eso ocurrió hace más o menos 2000 años. Luego, en la segunda venida, que es la parusía, va a suceder la resurrección primera, que es exclusiva para los que son de Cristo. Y la tercera etapa ocurrirá al final del milenio, es la resurrección segunda, para todos aquellos que murieron sin Cristo y a quienes les espera juicio y una muerte eterna. ¿Ok? Ahora, nuestro estudio continúa. 1 Corintios 15, 22 a 24, acabo de leer. ¿Qué sigue en el versículo 25? Dice la Biblia: pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Entonces podemos ver que el reino no solamente es que ya ha empezado, porque ya podemos experimentar en la era presente la victoria de Cristo Jesús, la libertad de Cristo Jesús, las bendiciones del reino futuro, ya las podemos experimentar ahora, pero además el reino es victoria. Y lo que la Biblia nos dice es que es victoria y el último enemigo en ser derrotado es la muerte. ¿Ok? El último enemigo en ser derrotado es la muerte. Y esto va a ocurrir al final del tercer milenio. Ahora, yo quiero detenerme un poco acá para explicar esas tres etapas de victoria. ¿Ok? Porque así como hay tres etapas de resurrección, también hay tres etapas de victoria en el reino de los cielos. ¿Ok? El último enemigo en ser derrotado es la muerte. ¿Ok? Pero debemos entender qué cosa provoca la muerte. La muerte es causada ¿por qué o por quién? Y la Biblia es muy clara. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado conduce a la muerte. Así que para derrotar a la muerte, el Señor Jesucristo primero tiene que derrotar al pecado. Y en este punto deberíamos preguntarnos: ¿y qué cosa es lo que provoca el pecado? Y la Biblia también es muy clara al decirnos que el originador del pecado fue Satanás. De modo que el reino es victoria primero sobre Satanás, y esta victoria sobre Satanás ocurre en dos etapas. Durante la parusía, Satanás primero es atado, es encadenado por 1000 años.
Luego de estos 1000 años, Satanás es liberado para tener una última confrontación con el Señor. Y aunque te parezca rarísimo, en este tiempo, cuando Jesucristo ya está en la tierra, ya está reinando y no cabe duda de su existencia, aún ahí van a haber corazones rebeldes que van a ser susceptibles de engaño por parte de Satanás para servirle y unirse a él en contra de nuestro Señor, en algo que se llama la batalla del Armagedón. Sin embargo, durante esta batalla, el Señor va a vencer a Satanás y a todos los que le sigan, y los va a terminar enviando al lago de fuego y azufre. Y esta sería la segunda etapa de la derrota de Satanás. Y una vez derrotado Satanás, puede ser derrotado el pecado. Y una vez derrotado el pecado, será derrotado finalmente el enemigo último, que es la muerte. ¿Ok? Entonces el reino de Dios es victoria. El reino de los cielos es victoria. Tenemos ahora 3 etapas en esta victoria, y el asunto increíble es que esta victoria ya ha empezado. Y tenemos que entender algo que nos conmueve, que llama nuestra atención, y es el hecho de que, y esto debe conmoverte, hermano, esto debe conmoverte, porque cuando alguien se pregunta, ¿cómo puedo yo saber que el Señor Jesucristo va a vencer un día a Satanás? ¿Cómo puedo estar tan seguro de que un día, si yo le sigo, le sirvo con todo mi corazón, voy a resucitar? La respuesta es simple. Hay un hecho histórico, un fundamento histórico, algo que ya ocurrió, que nos da la garantía de que un día nosotros resucitaremos con Él. Y es el hecho de que la resurrección ya empezó. No sé si te has dado cuenta de este detalle, amada iglesia, pero la resurrección ya empezó. Su primera etapa fue en la resurrección de Cristo. Y la derrota de Satanás también ya empezó. ¿Por qué él empezó a ser derrotado? En el momento en que Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Hay una parte en la Biblia que me encanta porque dice, porque yo vivo, vosotros viviréis. Esa es nuestra garantía de que un día resucitaremos junto con Él. ¿Ok? Y finalmente quiero llevarte a mi última reflexión el día de hoy. El reino, ya hemos hablado de varias cosas. He dicho, el reino es hoy, el reino ha empezado, el reino es victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la esclavitud, sobre la enfermedad que vienen a causa de todo esto. Pero además ahora quiero que sepas que el reino es visible. El reino es visible. Voy a leer Mateo capítulo 12, versículos 25 en adelante. Dice la Biblia: y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y el punto es el siguiente. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él estuvo haciendo señales muy claras de su venida. ¿Ok? Él sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. La gente que estaba cautiva del pecado, cautiva de los vicios, cautiva del mal carácter, cautiva de la maldad que abundaba en este mundo, fue liberada por la acción poderosa y real de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el reino, desde el día en que Él pisó la tierra, es visible. Cuando tú tienes un encuentro genuino con Jesús, eso tiene también un impacto genuino en tu vida. Y ese impacto genuino provoca una evidencia genuina. ¿Ok? No es algo que simplemente esté en el corazón o en la mente o en la fe de los hombres. Es un impacto real, un impacto transformador que sin duda alguna, si tú has tenido un encuentro con Jesús, ese encuentro definitivamente tiene que provocar un cambio en tu corazón. Si tú no estás experimentando un cambio, hay que saber dentro de qué reino tú estás andando, porque el que camina en el reino de los cielos está siendo impactado por ese reino, está siendo impactado por ese poder sobrenatural del futuro que vino y se adelantó al presente por la intervención gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces uno no puede más que asombrarse del hecho de que el reino es visible. El evangelio del reino es este. Cuando en un momento nosotros estábamos cautivos del pecado, cautivos de la maldad, cautivos de la iniquidad, el sacrificio y la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario nos trajo libertad. Y hoy día tenemos
todo el poder de Dios viviendo dentro de nosotros mediante su Espíritu Santo para hacernos libres. No sé si tú te has dado cuenta, yo creo que todos aquí conocemos a alguien que cuando tú lo conoces inmediatamente tú dices, hay algo distinto en esta persona, no sé qué es, pero hay algo diferente, hay algo que lo hace estar tranquilo en medio de la dificultad, hay algo que hace que yo casi nunca lo he visto enojado, casi nunca lo he visto maltratar a otros, no sé por qué aún en medio de la peor tormenta esta persona se mantiene tan calmada y tan tranquila, y la respuesta es porque tiene una ciudadanía celestial, porque el gran poder de Dios vive dentro de nosotros. Así que el reino es visible. Si tú no estás evidenciando esa vida de reino en tu corazón, y no estoy hablando acá de prosperidad, de salud infalible, porque también el evangelio del reino muchas veces se malinterpreta, se distorsiona, y hay doctrinas falsas que te hacen creer que el evangelio del reino tiene que ver con ser próspero. Si no eres próspero, estás en pecado. O estar sano. Si estás enfermo, estás en pecado. Y no es así. Sin embargo, el verdadero evangelio del reino es aquel evangelio que muestra que aún en medio de la peor tormenta, tú puedes dormir tranquilo porque el Señor Jesucristo va contigo en tu barca. Y en medio de la mayor dificultad, tú pones tu confianza en el Señor y Él no te abandona. El evangelio del reino es este. No que el Señor nos saque de la tormenta, sino que nos acompaña y nos capacita para triunfar en medio de la tormenta. Ese es el evangelio del reino. Y no sé cuántos están escuchando esto y pueden decir un amén. Pero yo quiero terminar con el siguiente versículo. Lucas capítulo 10, versos 8 al 9, dice la Biblia: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os sirvan, sanad a los enfermos y que hay en ella, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amada iglesia, el reino es visible. El reino es visible. Y eso tiene que notarse en ti, tiene que notarse en mí, tiene que notarse en nuestra familia. ¿Y sabes quién es el primero en notarlo? Los que viven contigo. Tus hijos tienen que notar que tú eres un ciudadano del reino. Tu esposa tiene que notar que eres un ciudadano del reino. Tus familiares, tus vecinos tienen que notar que hay algo distinto en ti. Hay un poder sobrenatural y extraño que te capacita para triunfar aún en medio de las peores dificultades. Repito, el evangelio del reino no es que no vas a tener dificultades. El evangelio del reino es que vas a triunfar en medio de las dificultades. Ese es el evangelio del reino. Ese es el evangelio del reino. Es ese evangelio que nos lleva a impactar cada lugar por donde pasamos. Este evangelio, este reino, este poder que habita dentro de ti tiene que capacitarte para irradiar, para emanar luz en medio de tanta oscuridad, para traer esperanza en medio de un tiempo oscuro y de terror. Ahí por ahí leí un mensaje en internet que decía: un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Pero ¿sabes qué? Yo lo voy a completar. Una iglesia valiente no puede ser una iglesia valiente a menos de que nosotros hayamos entrado y experimentado el verdadero evangelio del reino. Que nos convirtamos en aquellos que son de Cristo, aquellos que se levantarán un día en la resurrección primera. Amada iglesia, nuestro mundo está rodeado de tanto dolor, de tanta traición, de parejas que se divorcian, se separan, de hijos que sufren sin sus padres, de economías que se caen a pedazos, de políticos que rompen sus promesas, de gente que está sumida en la corrupción, y en medio de toda esa oscuridad y suciedad y podredumbre, estamos nosotros como los ciudadanos del reino de los cielos para traer luz en medio de un mundo tan oscuro. Y eso, amada iglesia, es el evangelio del reino. Entonces yo te invito a reflexionar el día de hoy. ¿En qué dimensión estás viviendo tú? ¿Eres tú de los que pueden decirse: yo soy de Dios, soy del Señor? ¿Soy yo un ciudadano del reino? Amén. Vamos a orar.